Buenas tardes. Entonces, continuando con las presentaciones o con las patologías, más bien con las patologías esofágicas. Vamos a ver que otra de las patologías importantes del esófago es la esofagitis. La esofagitis no es más que la inflamación de la mucosa esofágica y eso se va a deber a tres causas básicas. Vamos a ver que está la esofagitis infecciosa, la esofagitis por cáustico y la esofagitis por reflujo o ERGE, que es la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Entonces, comenzando con la esofagitis infecciosa, vamos a ver que existen lo que son agentes, los principales agentes infecciosos, están los hongos, los virus y las bacterias. Haciendo un paréntesis ahí, vamos a ver que dentro de esas infecciones la vamos a ver principalmente en pacientes que están inmunocomprometidos. O sea que en los pacientes normalmente no vamos a ver una esofagitis infecciosa. ¿Cuáles pacientes son inmunológicamente comprometidos? Como son los pacientes que tienen SIDA, no el VIH per se, que es lo que llaman portador de la enfermedad, sino lo que ya manifiestan la enfermedad del SIDA. Están los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, dentro de lo más común es el lupus eritematoso sistémico, y dentro de las demás patologías autoinmunes igual pueden padecer una esofagitis por cualquiera de estos microorganismos. Dentro de las otras, de los demás pacientes inmunocomprometidos están los diabéticos, que son uno de los pacientes también que vemos con mucha frecuencia con infecciones esofágicas, pacientes tuberculosos, pacientes añosos y pacientes inmunológicamente competentes, pero que han presentado uso de antibióticos, de antivirales, o que han tenido alguna lesión esofágica por enfermedad por reflujo, el ERGE, que lo vamos a conversar, o que han tenido alguna lesión del esófago por uso de sonda nasogástrica. Entonces, hablando de las infecciones como tal, vamos a ver que el hongo, dentro del hongo tenemos un prototipo que es la Candida albicans, que es la más frecuente como agente causal. Dentro de los virus está el herpes simple, el tipo 1 y el tipo 2 y el citomegalovirus. Dentro de la bacteria la más frecuente son el estafilococo áureo, el estafilococcus epidermidis, entre otras bacterias. Factores predisponentes, el uso en los pacientes que son inmunológicamente competentes, como dijimos, el uso indiscriminado de antibióticos, de antimicóticos o de antivirales, alteraciones propias del esófago, entre otras. La esofagitis infecciosa por cándida va a clasificarse según la clasificación endoscópica de Cox. Esta va a afectar básicamente los 2/3 proximales al esófago. Se clasifica en grado 1, grado 2, grado 3, según el grado de afección que haya en el esófago. En el grado 1 va a haber unas pseudomembranas escasas. En el grado 2, pseudomembranas múltiples, hiperemia intensa y edema. Y en el grado 3 van a haber placas lineales, concluyentes, sobreelevadas, hiperemia intensa y ulceraciones. Ahora vamos a ver las imágenes en el grado 1. Ahí en el grado 1 apenas se notan las hifas, que son las colecciones del hongo, y sí se ve un eritema. En el grado 2 ya se ven ahí las hifas, que son esos grumos blanquecinos y áreas de eritema. En el grado 3 ya ahí ve cómo confluyen las hifas, esos grumos blanquecinos, como si fuera leche cortada. De repente en la primera impresión pudiera dar una especie de aspecto de leche cortada y ser muy impactante para una primera endoscopía de un endoscopista como tal. Entonces ahí se ve un poco nauseabundo, ¿verdad? Entonces ahí se ve una lesión grumosa, espesa, con áreas de eritema, con un poco de reflujo, la parte amarilla.
Ahí se ve áreas de eritema y confluyendo casi toda la pared del esófago. Esos pacientes por lo regular llegan con vómitos, odinofagia, disfagia, e incluso pueden presentar por esa área de eritema hematemesis, que la vamos a ver en sangrado, que no es más que el vómito con sangre. Virus del herpes simple es la segunda causa de esofagitis infecciosa. Normalmente el virus del herpes simple tipo 1 se puede ver en pacientes inmunológicamente competentes, mientras que el tipo 1 y el tipo 2 lo vamos a ver en inmunocomprometidos. El tipo 2, ustedes saben que se ve básicamente ese es de los genitales y se presenta por el sexo oral. Por eso hay que tener el sexo responsable es lo ideal. No estar con cualquier persona, ¿verdad? En el caso de sobre todo los varones. Y hay otro virus asociado que es el virus, el papiloma virus humano. Normalmente se encuentra en genitales, se asocia a cáncer de cervix, pero igual no se sabe si el virus del papiloma es primero o el cáncer de esófago. O sea que pudiera estar asociado también. Ahí se ven algunas lesiones del herpes simple a nivel del tipo 1. Ya con las ampollas solamente quedan las ulceraciones con fibrina. Entonces, el citomegalovirus es la segunda causa después del virus del herpes simple como causa de infección esofágica. Se activa a partir de inyección latente del virus, de infección latente del virus, perdón, o una infusión de hemoderivados. Ahí se ve el eritema. Le voy a enviar una endoscopía de un esófago normal para que puedan distinguir. Ahí se ve un gran eritema. Solo se conserva un pequeñito espacio en esta área donde la mucosa un poquito eritematosa, pero más conservada. Aquí se pierde toda la mucosa y bastante irritada. Dentro de los síntomas vamos a ver dolor en epigastrio, epigastralgia, diarrea y pérdida de peso. En paciente HIV puede aparecer corioretinitis asociada a este tipo de enfermedades. En la esofagitis bacteriana vamos a ver que su etiología está el Streptococcus virida, Staphylococcus y Bacillus, Mycobacterium como el Mycobacterium tuberculoso en personas inmunocomprometidas. Entonces, normalmente estos microorganismos vamos a ver que se encuentran, a excepción de los que están en los genitales, se pueden encontrar de manera saprófita en la boca y por alguna situación de inmunosupresión, pues se aprovecha e invaden el esófago. Ocurren después de lesiones esofágicas por sonda, eso en los que son inmunocompetentes o que están sometidos a quimioterapia, radioterapia por alguna situación de cáncer. En esófago, el esófago se puede ver normal o con eritema, con placas pseudomembranosas, infiltración de los vasos sanguíneos y hemorragias, que es la llamada, bueno, en el caso de que haya vómito, hematemesis, pero igual lo podemos ver por endoscopía. Ahí se ve la mucosa, donde se ve la parte blanquecina, es un esófago que ahí está conservada la mucosa, pero la parte con eritema, ahí se ve la pérdida de mucosa y las lesiones ahí a nivel de esa área. Eso causa odinofagia, dolor torácico de origen no cardíaco, pirosis. Entonces, igual el tratamiento va a depender del agente causal. Si es por hongo, los medicamentos que más frecuentemente usamos está el fluconazol, que lo utilizamos en inmunocomprometidos en dosis de 150 miligramos, por lo regular por 10 días, pero si no se dé la infección, por lo regular lo podemos prolongar hasta un mes. Esto con haciendo pruebas de enzimas hepáticas, porque es hepatotóxica la sustancia, los antimicóticos son hepatotóxicos.
Igual utilizamos algunos protectores gástricos para evitar y ayudar a restablecer la mucosa esofágica, sobre todo algunos antiácidos. Dentro de esto tenemos los sucralfatos, inhibidores de bomba de protones, que lo vamos a describir con las patologías gástricas específicamente. Entonces, si el agente causal es un virus, vamos a utilizar principalmente la ciclovir, es uno de los medicamentos, el ganciclovir, son de los más utilizados. Y bacteria, utilizamos los antimicóticos específicos haciendo el antibiograma o con antibióticos que sean específicos para cada bacteria. Entonces, entrando a otra de las causas de esofagitis, tenemos la esofagitis por cáusticos. Esto se ve más frecuentemente en niños de manera accidental en el 80% de los casos, por eso a los frascos de sustancias que son para limpiar inodoro, para limpiar estufa, por lo regular se le ponen colores llamativos para que haya un rechazo a partir pero el niño no rechaza nada, el niño cree que todo es un juego, o sea que el que tiene que cuidar al niño es el adulto. Y se ven muchos casos de manera accidental porque compran limpiadores de estufa, de inodoro, plomerito y lo dejan mal puesto y el niño ingiere la sustancia y se produce una quemadura que puede causar la muerte en poco tiempo. Entonces, en el adulto es en el 20%. De ese 20%, yo diría que 18-19% es por intento suicida y quizá 1%, y el 1% vamos a entrarlo porque sí ha pasado y hay pacientes que han llegado de manera accidental. Entonces, continuando, vamos a ver que dentro de los agentes causales o la etiopatogenia, vamos a ver que se clasifican en dos grandes grupos, están los ácidos y están los álcalis. Esta sustancia va a depender de la concentración para el grado de daño, del volumen ingerido y del tiempo que se ha expuesto el paciente antes de buscar ayuda al agente causal. En la evaluación diagnóstica y estimación de la gravedad del problema, vamos a ver que una correcta anamnesis va a ser muy importante ante la sospecha del paciente. Si hay sospecha de perforación esofágica o gástrica, eso es ya caso de gravedad, ¿verdad? Exploración física para detectar las perforaciones, controlar las vías aéreas con laringoscopía, la estabilización hemodinámica del paciente, pruebas complementarias, si hay neumotórax, si hay neumoperitoneo, con un ATAC, neumomediastino, un ATAC tóraco-abdominal. Entonces, aquí tenemos un algoritmo para los pacientes que ingieren cáustico. Vamos a ver que lo primero es la estabilización hemodinámica y asegurar una vía aérea y mantener al paciente en ayunas. Normalmente los pacientes que ingieren cáustico observamos la quemadura desde la boca y lo que hacemos es suspender la vía oral e iniciamos alimentación parenteral muchas veces después de puede ser dependiendo del deterioro que tenga el paciente y al momento que nos llegue, pudiera iniciarse nutrición parenteral inmediatamente. Hidratar, ver función renal antes de iniciar una nutrición parenteral, electrolitos y todo eso para ver la necesidad del paciente. Entonces, siempre que un paciente ingiere una sustancia tóxica, lo ideal es no inducir el vómito. A veces el paciente a ustedes le va a llegar, por ejemplo, los que inician una pasantía en un campo, y le llega con la historia de que el paciente ingirió una u otra sustancia, lo ideal es no estimular el vómito, porque cuando tú estimulas el vómito, pues expone nuevamente al paciente a que irrite de nuevo el esófago o que pueda broncoaspirar y complicar más la situación. No inducir el vómito, no emplear neutralizantes, no colocar sonda nasogástrica, porque si el esófago está lastimado, quemado o perforado, la sonda nasogástrica se va a ir por la perforación o puede causar una perforación si hay una quemadura grande.
la historia clínica completa del paciente, una exploración física, una analítica complementaria que no siempre hay en las UNAD, en la unidad de atención primaria. El paciente presenta distrés respiratorio con disnea. Si lo presenta, hay que hacer una laringoscopía para valorar una traqueostomía. Si no presenta, una radiografía de tórax y de abdomen, un TAC tóraco-abdominal. Un paciente llega con una situación a una unidad de atención primaria en esta condición y generalmente la gente está muy asesorada. Una situación como esa por la regular no se detiene y siguen a un segundo o un tercer nivel. Entonces, si no hay que realizar traqueostomía porque no hay distrés respiratorio, entonces se hace una radiografía de tórax, de abdomen, un TAC tóraco-abdominal. Si hay perforación es cirugía y si no la hay, pues en la primera 24 horas, 48 hay que hacer una endoscopía. Esto es la endoscopía digestiva, los resultados. Depende del daño que haya, de grado 1, grado 2 a grado 3. La grado 2 se divide en 2A, 2B y 3A. Pero eso es dependiendo de qué tanto daño haya. Si es un grado 1 a grado 2A, el tratamiento es sintomático, dieta oral, 24 a 48 horas, o sea, hay una lesión simple. Si fue con intento suicida, pues si lo hubo, hay que valorarlo por el psiquiatra. Pues una vez tuvimos una mala experiencia en la emergencia, cuando estaba en la residencia, un compañero dio de alta a un jovencito que había intentado suicidarse con 3 pasitos. Y luego de hacer todo el tratamiento y eso, y manejar el proceso agudo, en la mañana el paciente se escapó de la emergencia y luego llegó la noticia de que el joven se había tirado de un 5º piso y lo había logrado, se había suicidado. Entonces, siempre a esos pacientes prestarle atención, sobre todo a lo que en edad adulta, porque por lo regular es con intento suicida. Si no hay un intento suicida, entonces se le da de alta al paciente cuando hay bajo grado de lesión. Si hay un 2B o un 3A, hay que darle soporte nutricional, antibioterapia si existe riesgo de perforación, prevención de estenosis. Se pariniza el paciente, parina subcutánea, antifibrinolíticos, prótesis plásticas si es necesario. Seguimos con el algoritmo. Si fue con intento suicida, igual se manda al psiquiatra. Hay una detección precoz de estenosis, endoscopía o esofagograma, al menos a las 2 a 8 semanas, si hay una estenosis. Si hay estenosis, no se da la de alta. Si la hay que hacer una dilatación endoscópica con prótesis o se coloca una prótesis plástica. La respuesta, si hay que colocar una prótesis, se hace un cribado de cáncer endoscópico cada 15 a 20 años, pudiera ser cada 1 a 3 años. Y si no, el paciente, si no se puede dilatar o poner prótesis, pues va a cirugía. El grado 3 igual va a cirugía, el 3B. Entonces, la endoscopía digestiva alta, ya hablamos bastante dentro de los grados. 0 es ningún daño, 1 edema y eritema de la mucosa, el 2 hay exudado y erosiones y ulceraciones superficiales y hemorragia. En el 2B hay ulceraciones circunscritas y profundas, úlceras circunferenciales de un 50 a un 70%. En el 3A hay áreas aisladas de necrosis poco extensa y en el 3B ya hay una extensión de área de necrosis en el 100% de los casos. Recuerden que necrosis es muerte celular. Cuando hay una necrosis masiva, sí, la perforación es segura. Dentro de la sustancia más frecuente están los
Dentro de los álcalis y los ácidos está el hipoclorito de sodio, hidróxido de sodio, perborato sódico, silicato sódico, amoníaco. Dentro de los ácidos está el sulfúrico, acético, clorhidrático, nítrico, fórmico. Los álcalis va a ocurrir una licuefacción tisular con saponificación de la grasa, una trombosis, puede haber una trombosis vascular intensa con inflamación. Eso avanza a lesiones de la mucosa, submucosa y mucularis del esófago, con un gran poder de penetración. Y hay desnaturalización de las proteínas. Igual hay un poquito de lo mismo. Penetración rápida al tejido, acción solvente sobre el epitelio lipoproteico, necrosis por licuefacción con inflamación intensa, saponificación de las capas de la mucosa, submucosa y muscular, trombosis de los vasos y ocasiona más necrosis, seguida de colonización bacteriana. De 2 a 3 primeros días durante la primera semana, desprendimiento de la mucosa, y la tercera semana estenosis. La sustancia álcalis están hipoclorito de sodio, está el hidróxido sódico potásico, sales sódicas, amoníaco, fósforo. Dentro de la lejía y limpiadores están los desgrasantes, las pilas que se pueden tragar sobre todo los niños, detergentes, limpiadores de inodoro, colorantes, tinte para el cabello, productos de limpieza de joyas, raticidas, insecticidas y pirotecnia. La pirotecnia no es más que la técnica que se utiliza para probar explosivos, explosivos básicamente los fuegos artificiales y esa cosa, y los explosivos en sentido general. Entonces, en la fisiopatología de los ácidos existe necrosis por coagulación, pérdida de agua, escara mucosa, menor poder de penetración. De 3 a 4 días, trombosis vascular e inflamación, 2 semanas, adelgazamiento de la pared esofágica y 1 a 3 meses, revitalización. Eso cuando no hay perforación o un daño mayor. Los ácidos, otro un poquito de lo mismo, necrosis por coagulación, forma una escara firme y protectora, demora la lesión y limita la penetración. Menos viscosas, tránsito más rápido al estómago, sustancias ácidas, están líquidos de batería de automóvil, limpiadores de sumideros como limpiadores de inodoro, desinfectantes, pulidores de muebles, tableta de desodorantes y fumigantes. Las soluciones ácidas por lo general son rechazadas por el paciente, o sea, la escupe o la rechaza, mientras que las alcalinas son indoloras e insípidas y favorecen a la deglución. O sea, normalmente cuando son alcalinas el paciente tiende a deglutir más, mientras que cuando es ácida por la sensación de quemadura tiende a rechazarla. Los criterios endoscópicos, vamos a ver que va a depender si hay o no perforación, que se puede ver con una buena historia o con un buen examen físico del paciente. Las manifestaciones clínicas, vamos a ver que las manifestaciones va a depender de la hora de la toma, del agente causal, del tipo de sustancia, de la cantidad ingerida aproximada. A nivel orofaringeo, lo primero que vamos a tener es odinofagia. El paciente va a tener dolor al deglutir, hipersalivación, que es la cialorrea, edema de la lengua, macroglosia, en este caso por edema, ulceración de la mucosa. Muchas veces vemos la lengua todo como si le quitaran toda la capa superficial y la boca toda pelada, o sea, toda la mucosa se va.
A nivel laríngeo se ve, o sea, hay disnea, dificultad para respirar, ronquera, afonía, pérdida de la voz, estridor, que es un ruido que se produce a nivel laríngeo por la estrechez que produce la quemadura del químico. Esofágico, disnea, que es la dificultad para deglutir. Por eso le dije al principio que hay términos que ustedes tienen que manejarlo para cuando lo escuchen lo asocien inmediatamente. Por ejemplo, si uno habla de odinofagia, saber que es dolor. Si habla de disfagia, saber que es dificultad para deglutir. Otra vez hay odinofagia, dolor torácico de origen no cardíaco, dolor toracolumbar por la gran inervación que hay en el área que mencionamos al inicio, ¿verdad? Manifestaciones más graves son dolor torácico, la sepsis. Recuerden que en el tubo digestivo hay una serie de microorganismos y ocurre lo que es una translocación bacteriana cuando hay una quemadura que penetran y se pueden ir de manera sistémica hacia el paciente. Cuando yo estaba en la residencia, pues llegó una paciente con un olor a un animal muerto. O sea, ustedes se van a dar cuenta en el proceso de que vayan entrando a los hospitales y eso. Y realmente la sensación de los olores o del deterioro de un tejido por descomposición en persona viva, por un pie diabético, por decir algo, en este caso una sepsis, es peor que un animal muerto. O sea, es terrible. Esa paciente llegó con un olor fuerte, descompuesta prácticamente. Ella había tomado un tipo de fumigante, a pesar de que de todo el manejo y todo eso, porque ya estaba en una etapa de sepsis, si no se diagnostican a tiempo el paciente pues se deteriora. Si no se maneja inmediatamente con antibióticos y se ve el grado de daño que tiene el paciente, pues entran a confusión, alteración de la conciencia incluso, y la paciente al final falleció. Una paciente joven con intento suicida. Enfisema subcutáneo, eso es cuando hay perforación y pasa aire al tejido celular subcutáneo, se dilata por el aire. Y finalmente shock y muerte. Dentro de los signos y síntomas, lo que mencionamos, los síntomas pueden ser variables, desde vómito, hematemesis, a cuando son situaciones mayores, puede ser desde simple molestias orofaringeas hasta shock. O sea, puede ir desde lo menos, que es el paciente que se va de alta, con quemadura solamente a nivel de la mucosa oral, si hace un rechazo rápido del tóxico, del químico, si es un ácido sobre todo, hasta perforación e incluso la muerte por un shock. Vómito, hematemesis, peritonitis, o sea que va a depender de la cantidad, de la exposición, del daño que haya hecho, del tiempo en atender al paciente. O sea que va a haber una individualidad de cada paciente, de cantidad de químico y del momento en que se produce para la atención del paciente la lesión. Síntomas precoces son dolor local inmediato, odinofagia, estridor, ronquera por lesión en epiglotis, hipofaringe y faringe. Signos y síntomas, ahí se ve una perforación, lesión muy grave asociada a perforación, dolor torácico intenso, enfisema subcutáneo, produce un acúmulo de aire, como le dije, signos clínicos de shock y sepsis, afección a órganos adyacentes, tráquea, bronquios, mediastino. Recuerden que la sustancia puede penetrar y lisar los órganos que están adyacentes en este caso al tubo digestivo. De no haber perforación, los síntomas remiten en 2 a 3 días, comenzando a regularizarse la deglución. Si el paciente no tiene más que quemaduras superficiales, se le hace la endoscopía en la primera 24 horas. Por lo regular, lo que se hace es suspender la vía oral. Utilizamos silocaína viscosa, que es como un anestésico oral para que el paciente pueda ingerir por lo menos líquido, a menos que
la situación se agrave y haya que poner una nutrición parenteral y suspender por completo la vía oral. Se ponen antibióticos, como veremos en el diagnóstico, una buena anamnesis, muestra del producto ingerido, importantísimo para manejar el paciente, radiografía simple de tórax y abdomen, examen de la cavidad oral, a ver si hay quemadura y endoscopía digestiva en las primeras horas si no hay perforación. Ahí se ve grado 1, grado 2 y grado 3 de daño. Dilatación endoscópica con Savary Hiller. Ese es un dilatador rígido. Hay dilatadores que son igual que en la calasia, dilatadores neumáticos, dependiendo del área donde esté enosada. Ahí se ve un dilatador neumático. Aquí, ese es el que tiene el manómetro en la punta, en el extremo distal, que es el que maneja el endoscopista. Se dilata dependiendo de la estrechez del paciente. Recuerden que si hay estenosis, lo primero que se hace es un esófago varitado para medir el grado de estrechez y saber qué cantidad o en caso de que sea un dilatador neumático o si es de Savary, porque están por centímetro, dependiendo de la estrechez, se van utilizando desde el más estrecho hasta el más grueso para no provocar una iatrogenia y ruptura esofágica. Recuerden que el esófago es muy friable en el caso de que haya una lesión y aparte de eso que solo tiene serosa o adventicia en la parte intraabdominal. O sea que pudiera haber una ruptura, una iatrogenia con facilidad. Dentro de los principales medicamentos están los antibióticos para evitar la sepsis. Dentro de las acciones están ampicilina, cefazolina, el paciente se individualiza, los corticosteroides para disminuir la inflamación. Está la dexametasona, nosotros utilizamos mucho la hidrocortisona, de inicio 200 miligramos y luego 100 miligramos cada 8 horas. Está la prednisolona, depende del clínico que usa, pero hay diferentes esquemas. El manejo según el grado de lesión, ahí está el grado 1, desde sonda nasogástrica hasta gastrostomía, va a depender del tipo de lesión. Uso de antibióticos. Al inicio hablamos de que la sonda nasogástrica no se utiliza. Eso sería si hay que hacer gastrostomía, si hay una estrechez muy intensa y no hay cómo alimentar al paciente y quiere activársele la vía oral, luego de ver que hay una pequeña estrechez quizá con un esófago varitado, pudiera valorarse el uso de una sonda nasogástrica o una gastrostomía, que vamos a ver que es la colocación de una sonda a nivel de, por lo regular la hacemos a nivel vía endoscópica, o sea, hay una estenosis completa, se puede hacer a través con el cirujano. El uso de omeprazol, como le dije al inicio, corticosteroides, se usan cuando hay irritación a nivel esofágica, siempre utilizamos los inhibidores de bomba porque van a inhibir el ácido clorhídrico y van a evitar que si hay un pequeño reflujo por H o por R, pues irrite más el esófago por cualquier situación que sea la esofagitis. Corticosteroide. El grado 2, radiografía de 3 a 6 semanas, hay que dar un chance. Endoscopía control se podría hacer dilatadora. Grado 3, gastrostomía, exploración quirúrgica y observación por una semana. Complicaciones de perforación, secuelas tardías, estenosis. Una de las secuelas está por cáustico, por el uso de cáustico, está el adenocarcinoma escamoso del esófago. Riesgo en 1000 veces mayor que en pacientes normal, que en pacientes que no hayan tenido la exposición. Fibrosis periesofágica disminuye la distensibilidad. Adenocarcinoma es uno y el escamoso es el epidermoide. Ahí lo juntaron los dos. Ya luego seguimos con la enfermedad por reflujo.